¿Te sabes ese meme que dice que el inglés se enseña mal? Pues probablemente el entrenamiento funcional también te lo hayan enseñado mal. Así que si eres de los que vas a clases de entrenamiento funcional, o si se te llena el pecho diciendo que tú entrenas de forma funcional, o si crees que actividades como CrossFit son funcionales, quédate al otro lado porque voy a explicarte realmente lo que significa entrenamiento funcional. Así que si quieres saber qué es esto del entrenamiento funcional y por qué probablemente tengas una noción bastante equivocada de lo que es efectivamente entrenamiento funcional, quédate al otro lado porque vamos a ver. Y antes de empezar, si quieres un entrenamiento funcional, yo puedo ofrecerte completamente gratis la primera fase del programa Lanzadera, que puedes descargar desde fitnesslanube.com/lanzadera, y cuando lo veas pensarás que esto no tiene nada de funcional. Sin embargo, te animo a que lo descargues, a que lo tengas delante y a que escuches este episodio, porque probablemente cuando termines de escuchar lo que voy a decir, es probable que mires este entrenamiento con otros ojos y que realmente entiendas lo que efectivamente significa entrenamiento funcional. Así que te animo a que lo descargues, de nuevo, fitnesslanube.com/lanzadera, y ahora sí, vamos a ver qué diablos, qué demonios es esto del entrenamiento funcional. Y lo primero que hay que decir es que las palabras entrenamiento funcional están en general bastante sobreexplotadas y además yo diría que mal utilizadas. De hecho, normalmente cuando alguien no tiene una razón sólida, un argumento de peso para decir por qué hace algo, suele esgrimir el argumento de no, es que esto es entrenamiento funcional. Oye, ¿tú por qué andas sobre las manos haciendo el pino? No, porque esto es entrenamiento funcional. Y esto en realidad no tiene ningún sentido. De hecho, hay mucha gente que habla del entrenamiento funcional como si fuera aquel entrenamiento que te permite hacer las labores de tu día a día de una forma eficiente. Por ejemplo, ir a la compra, pues ir a ver a tu hermana, yo que sé, al colegio, al trabajo, a donde sea, hacerlo todo de forma funcional, hacer tus labores, moverte de forma funcional. Pero en realidad, si observamos lo que es entrenamiento funcional, no deberías necesitar un entrenamiento especial para salir a la calle, salir a la vida, salir a hacer tus cosas cotidianas. No deberías necesitar un entrenamiento específico para ello, porque de hecho el entrenamiento específico que te permite volver al mundo a comportarte de una forma normal no se llama entrenamiento funcional, se llama rehabilitación. Y sin embargo, otra acepción que tiene el entrenamiento funcional, quizás la más utilizada y la que yo voy a esgrimir, digamos, durante este episodio, es la eficiencia del entrenamiento en el deporte. Es decir, el impacto que tiene el entrenamiento funcional en un deporte específico. Es decir, buscamos el rendimiento y ligamos lo que es el entrenamiento funcional con mayor rendimiento, ¿vale? Por eso los atletas, en teoría, entrenan de forma funcional y por eso a ti te han contado decenas de veces que tienes que entrenar de forma funcional si quieres ser mejor atleta. Así que para simplificar todo esto, vamos a aceptar esta connotación de entrenamiento funcional y vamos a aceptar que entrenamiento funcional equivale a mayor rendimiento en alguna actividad deportiva, sea cual sea esta actividad deportiva. Pues bien, en cualquier actividad deportiva, si tú tienes un entrenador, si tienes cualquier strength and conditioning coach, ¿qué es lo primero que va a hacer ese entrenador contigo si lo que buscas es mejorar tu rendimiento en esa actividad deportiva? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que va a hacer va a ser hacerte más fuerte. Es decir, si eres más fuerte, rindes mejor. Y esto es lo primero que sabe cualquier entrenador que se dedique a este mundo. Si eres más fuerte, rindes mejor. Y dirás, esto no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a ver realmente cuáles son los componentes de la fuerza, porque al final la fuerza tiene dos componentes. Un componente que es morfológico y otro componente que es neurológico, ¿vale? Que es la coordinación neuromuscular. Eso significa que si yo quiero ser más fuerte para de esta forma rendir mejor en una actividad deportiva, tengo dos opciones. O bien aumento mi morfología o bien aumento mi coordinación neuromuscular. Por eso, las primeras ganancias que tiene cualquier persona que empieza a entrenar con pesas no son musculares, no son morfológicas, son a nivel de coordinación, ¿vale? Esto es una ecuación muy sencilla, F de fuerza es igual a M de morfología más N, ¿vale? De coordinación neuromuscular o como lo queramos llamar. Entonces digamos que al principio lo que hace el cuerpo no es construir más masa muscular, lo que hace el cuerpo es agarrarse a ese principio de la eficiencia y lo que intenta es hacerse más eficiente y por tanto utilizar mejor la masa muscular que ya tiene antes de construir masa muscular nueva. Por eso eres más fuerte, pero no porque seas más grande, eres más fuerte porque has aumentado la coordinación neuromuscular. Por eso, si tu objetivo es ser más fuerte, al final llegará un momento en el que no puedas seguir confiando en estas ganancias de coordinación neuromuscular, porque al final las ganancias irán haciendo más y más marginales y al final solamente te quedará la vía de hacerte más grande si quieres ser más fuerte. Por eso, si vamos a ver una competición de powerlifting
de pesos ligeros, vamos a ver que la gente que compite en esos pesos son gente más o menos de a pie, son gente sin apenas masa muscular o al menos con una masa muscular media, normal. Sin embargo, levantan cantidades de peso que son astronómicas. ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque tienen desarrollada esta cualidad de la coordinación neuromuscular. Sin embargo, a medida que nos vamos a categorías más grandes, de más peso, vamos a ver que esas personas que compiten en esos pesos más grandes tienen más masa muscular. ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque ya llega un momento en el que no puedes seguir confiando sencillamente en aumentar esta coordinación neuromuscular y tienes que aumentar también el tamaño del motor para que de esta forma puedas tener más fuerza. O dicho de otra forma, si te haces más fuerte, seguramente seas más grande, sí, pero si te haces más grande puedes apostar a que te has hecho más fuerte. Y por eso en lo personal yo no me obsesiono con los números de levantar más y más peso, más kilos o porcentajes de RM y demás, porque al final es un poco lo que dice Scott Abel. Es una tontería decir entrena para ser más fuerte y te harás más grande, cuando tiene mucho más sentido decir entrena para ser más grande y te harás más fuerte, porque eso sí que es una consecuencia directa de ser más grande. Por eso la fuerza, entendiendo por fuerza lo que sería el mover más y más kilos, porque hay muchas acepciones de fuerza que podríamos utilizar, pero entendiendo por fuerza eso, simplemente mover más y más kilos, al final es una consecuencia indirecta del entrenamiento, o al menos como yo lo veo, no es un objetivo en sí mismo. Entonces, ahora que hemos entendido esto, lo que sería la fuerza, el componente morfológico y neurológico, vamos a hablar o vamos a retomar lo que sería el entrenamiento funcional, porque es de lo que hemos venido a hablar. Y quiero empezar contando una historia de un chaval cuando éramos muy pequeños, íbamos al colegio, un chaval que además se llamaba como yo, se llamaba Luis, y cuando jugábamos al fútbol, ese chaval era el mejor de todos. Era el mejor, nos sacaba 4 cuerpos y le teníamos todos miedo cuando avanzaba con el balón. De hecho, teníamos miedo a meter el pie porque sabíamos que la pelota se la iba a llevar él. Y esto demuestra que al final, si tú quieres ser mejor en un deporte, la cantidad de masa muscular, la cantidad de fuerza que tienes es lo que te va a llevar o te va a marcar la diferencia. Porque esa era la razón de por qué Luis, entendiendo por Luis, el otro Luis, era tan bueno jugando al fútbol. Porque de hecho era tan bueno jugando al fútbol que todos le teníamos miedo, ya digo, cuando jugábamos contra él, que vinieron ojeadores para verlo y le hicieron pruebas en otros equipos de fútbol, y cuando lo pusieron a entrenar con gente de su mismo tamaño, de su misma envergadura, no destacaba nada, porque la única ventaja que tenía con respecto a nosotros era sencillamente ese cuerpo que tenía tan desarrollado, y por eso no era un buen futbolista, no era un futbolista que destacara. Al final era simplemente una bestia y explotaba esas cualidades con nosotros porque éramos mucho más pequeños comparativamente con él. Y si no me creéis o pensáis que esto es un caso aislado, podéis comparar dos equipos que sean de la misma disciplina, ya sea de fútbol, baloncesto, de lo que sea. El mejor equipo de 17 años, por ejemplo, contra el mejor equipo de 12 años. A ver quién gana. Y evidentemente el equipo de 17 años va a ser quien va a ganar. Y sí, efectivamente hay un salto de edad, que en ese salto de edad se adquieren cualidades motoras, habilidades, etcétera, pero al final la diferenciación más evidente es la masa muscular, la diferencia que hay entre masa muscular de gente con 17 años y gente con 12 años. Y eso es lo que hace que la gente de 17 años siempre sea mejor que la gente de 12 años, sencillamente por eso. Y si este ejemplo nos vale, porque quizás penséis que hay muchas otras diferencias entre un chaval de 17 años y un niño de 12 años, podéis comparar a nivel top, a nivel mundial, el mejor equipo masculino de una disciplina y enfrentarlo contra el mejor equipo de la categoría femenina. A ver qué ocurre. Cogéis y enfrentáis al mejor equipo de fútbol masculino contra el mejor equipo a nivel mundial femenino de fútbol. A ver quién gana. O el mejor equipo de NBA, por ejemplo, masculino, y lo enfrentáis contra el mejor equipo en la categoría femenina. A ver quién gana. Y va a ganar siempre el equipo masculino, sencillamente porque la diferencia es la masa muscular, la fuerza que tienen estos atletas con respecto a las versiones, digamos, femeninas. Porque no es que las mujeres no sepan sacar los córner o tirar las faltas o lo que sea. La habilidad es la misma y no son menos coordinadas ni mucho menos. Al final la diferencia está en que los hombres, por norma general, tenemos más masa muscular y más fuerza que las mujeres, lo que hace que los equipos de hombres a nivel top sean mucho mejores que otro equipo a nivel top de las mujeres. Y esa es la verdadera funcionalidad. Eso es lo que separa el ser muy bueno en un deporte o no ser tan bueno. Por eso, y sé que me voy a meter en un jardín, pero recientemente ha habido varios casos de atletas de élite que se han hecho cambios de sexo. Y ojo, yo estoy totalmente a favor que cada uno haga lo que quiera, viva como quiera, pero al final, especialmente si te haces un cambio de sexo de hombre a mujer y te permiten competir en la categoría femenina, eso es una ventaja desleal con respecto a tus compañeras.
Con lo cual, bajo mi punto de vista, esto no debería ocurrir, porque al final siempre vas a tener esa ventaja que el resto de competidores no tiene. Eso significa que si quieres ser más funcional, si quieres rendir mejor en un deporte, la mejor funcionalidad es tener más masa muscular, porque eso es lo que te va a dar más fuerza y por tanto te va a permitir rendir mejor en un deporte. Por supuesto, siempre hay rendimientos decrecientes a partir de los cuales ya ser más grande no te va a traer más ventajas, al contrario, te va a traer más desventajas, pero en principio ser más grande equivale a ser más funcional, porque al final es como si coges al mejor piloto del mundo de coches y lo pones a conducir un coche de ahora y luego a ese mismo piloto lo pones a batir los récords que ha hecho con este coche, digamos, moderno y lo pones a competir con un coche de hace 30 años. ¿Quién va a tener mejor récord? ¿El coche de ahora o el coche de hace 30 años? Y el piloto es el mismo, las coordinaciones son las mismas, la habilidad es la misma, lo que ha cambiado ha sido el coche. ¿Por qué? Porque un coche más grande, más potente, evidentemente va a ser mejor. Y esto es lo que ocurre con el entrenamiento funcional. Al final, si quieres funcionar mejor en un deporte, tienes que ser más grande, tienes que ser más fuerte. Y esa es la verdadera funcionalidad. Porque otro ejemplo que podría poner son los esteroides. Al final, salvo en el culturismo, y el culturismo, de hecho, es que no es un deporte, pero en todos los deportes, los esteroides están totalmente prohibidos. ¿Por qué están prohibidos? ¿Qué es lo que te dan los esteroides? Te pueden dar muchas cosas, pero habitualmente la gente consume esteroides porque quiere ser más grande y más fuerte. Y se entiende que si tú te haces más grande y más fuerte de forma artificial, eso es una ventaja desleal contra tus compañeros. Por eso están permitidos. Y no estoy diciendo que consumir esteroides te haga ser mejor en un deporte, por supuesto que no. Yo me puedo atiborrar a esteroides y no voy a jugar al fútbol como Leo Messi, por ejemplo. Es evidente que no. Sin embargo, si a mí me hacen un control y me pillan, me van a sancionar. Aunque igualmente sea peor que él, pero me van a sancionar porque se entiende que consumir esas sustancias es una ventaja desleal que no se debería tener. Por eso están prohibidos, sencillamente porque te hacen más funcional en el deporte, más funcional de una forma, digamos, engañosa. Así que al final, si quieres ser más funcional, intenta hacerte más grande, porque si te haces más grande te harás más funcional. Y por supuesto también hay espacio, hay motivo para hacer pues ciertos movimientos que vayas a hacer en tu deporte, replicarlos en el entrenamiento. También hay lugar para eso, ¿por qué no? Pero al final, digamos que la base de todo debería ser más fuerza, más grande, más muscular. Porque si te haces más fuerte y más musculoso, vas a ser mejor en el deporte. Es decir, si tú, por ejemplo, entrenas 5 días a la semana voleibol, porque eres un jugador profesional o semiprofesional de voleibol, y quieres entrenar 2 veces musculación, al final yo en esas 2 veces no te voy a dar movimientos que vayas a hacer en el entrenamiento de voleibol. Yo lo que voy a intentar hacer en esas 2 sesiones a la semana es hacerte más grande, hacerte más fuerte. ¿Por qué? Porque sé que si tienes un glúteo más grande, una cadena posterior más fuerte, mañana cuando vayas a entrenar al voleibol vas a saltar más. Y pasado mañana o el sábado, cuando sea que vayas a jugar el partido, vas a saltar más. Es inevitable, al final es lo que estoy buscando y por eso te voy a hacer más funcional, sencillamente haciéndote más grande y haciéndote más fuerte. Por eso la actividad más funcional que hay es el entrenamiento de musculación, porque por definición el entrenamiento de musculación lo que te hace es mejorar la musculatura y si mejoras tu musculatura vas a mejorar en el deporte. Y no hace falta hacer el indio con los Bosus, con los balones de estabilidad, no hace falta hacer ejercicios raros para llamarlos funcionales, no tiene nada que ver con esto. Y al final tengo muchísimas pruebas de que esto es así, porque al final en la academia tengo muchos atletas, digamos, amateurs, que practican diferentes actividades, que sí ciclismo, que sí boxeo, artes marciales en general, y al final todos ellos, sin conocerse entre ellos, coinciden en lo mismo, que son mejores atletas desde que hacen los entrenamientos de la academia. ¿Por qué? ¿Es porque son entrenamientos funcionales? Probablemente no. De hecho, si coges un entrenamiento de la academia, vas a decir, bueno, ¿dónde está la funcionalidad? Está en que te haces más grande y más fuerte. Y eso, al final, tiene sinergias con el deporte que vas a practicar. Porque al final, ¿qué es lo que tienen en común casi todos los deportes? Pues que se hacen de pie, que se produce fuerza desde el suelo, evidentemente, y se mueven hacia todas las direcciones. Ahora coges un entrenamiento PHA de la academia y ¿qué te encuentras? Se entrena de pie, no siempre, pero hay ejercicios que se hacen de pie, te mueves hacia todas las direcciones, especialmente con el Core Master que tenemos en la academia, que hay un módulo exclusivo pues hablando sobre esto y trabajamos de muchas formas, trabajamos de forma bilateral, unilateral, trabajamos de forma simultánea, con una pierna, con 2 piernas, es decir, no lo hacemos por buscar la funcionalidad, lo hacemos para ser más grandes, más fuertes y que esto en las personas que, por ejemplo, como he dicho antes, practican otros deportes, les pueda servir a esos deportes. Pero no lo hacemos exclusivamente para que les sirva a esos deportes. No sé si me explico. Porque ahora comparas este entrenamiento PHA, por ejemplo, con cualquier clase de estas
colectivas que hay por ahí, que a mí me gusta decir que son CrossFit de hacendado, ¿no? Donde te ponen a correr para arriba, para abajo, a hacer el pino, a hacer esto, lo otro, pero al final, ¿qué es lo que estás haciendo en esa clase? ¿Por qué estás haciendo esos ejercicios y no otros? Y al final la respuesta es lo que decía al principio. La respuesta es el comodín. No, es que esto es entrenamiento funcional. No, perdona, eso no es entrenamiento funcional. Al final, la verdadera funcionalidad es lo que puedes expresar fuera y específicamente en un deporte u otra actividad deportiva y que te pueda servir para llevarlo a cabo en ese momento. Pero al final, ¿de qué te sirve andar con las manos si tú eres un boxeador o eres, no sé, un karateca o lo que sea? No te sirve de nada. Así que no os dejéis engañar por la etiqueta funcional y si queréis rendir mejor en un deporte, número 1, entrenad ese deporte porque al final la fuerza es específica y número 2, entrenad para ser más grandes, más fuertes, porque si entrenáis para ser más grandes y más fuertes, no os garantizo que seáis mejores en ese deporte, pero al menos tendréis mejores condiciones, mejores cualidades para que efectivamente podáis ser mejores en ese deporte. Acuérdate del ejemplo que he puesto del piloto y el coche, que es mejor un coche de ahora que un coche de hace 30 años. Y la diferencia no es el piloto, no es la habilidad, la diferencia es el motor. Y si quieres entrenar sencillamente para llevar mejor las labores de tu día a día, te digo lo mismo, entrena para ganar más masa muscular, porque esa masa muscular es lo que te va a permitir hacer las labores de tu día a día de una forma más eficiente, pero no ejercicios concretos o no ir a una clase de entrenamiento funcional concreta. Esto no tiene sentido. Al final, la funcionalidad reside en la masa muscular y la fuerza y la posibilidad de expresar esa masa muscular y esa fuerza, ya sea en una actividad deportiva o simplemente en tus labores del día a día. Y si te ha gustado, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito, porque si hoy hemos hablado del archiconocido entrenamiento funcional, la semana que viene vamos a hablar de por qué la gente dice que no consigue perder peso aun cuando lo está haciendo todo bien. Vamos a ver si realmente esto es posible y es posible hacer todo bien y aún así no tener resultados. Pero esto lo veremos la semana que viene, dentro de 7 días. Hasta entonces, hasta luego.